Vamos entonces a comenzar nuestra charla del día de hoy, organizada por Psicochamo Center. Yo soy Melissa de Psicochamos, pero hoy vamos a recibir esta charla de María Josefina Trujillo, la psicopedagoga de Psicochamos Center. Ella es psicopedagoga, es especialista en dificultades de aprendizaje con 23 años de experiencia. Es egresada del Instituto Universitario ABEPANE como cum laude, fundadora y directora del Centro de Desarrollo para el Aprendizaje Integral y bueno, forma parte entonces del equipo de Psicochamo Center y el día de hoy nos va a dar esta charla con tan importante mensaje, ¿sí? Algunas cositas con respecto a la charla antes de dejarlos entonces con María. Yo voy a estar por acá pendiente. Así que si tienen alguna duda que vaya surgiendo en el camino, la pueden ir dejando en el chat, bien, de tal manera que al final, María, les dejamos como ese espacio, yo te voy leyendo las dudas, perfecto, al final entonces vamos a dar un espacio para yo leerles estas preguntas y que entonces María se las pueda responder, ¿sí? Y bueno, lo otro es que lo disfruten. Vamos luego a compartirles la grabación para que puedan, bueno, estar tranquilos, pueden ir tomando sus notas, pero también para que puedan repasar. Y bueno, estamos muy contentas de tenerles el día de hoy. Así que listo, los dejo con María. Bueno, hola, muy buenas tardes. Un gusto tenerles a todos y cada uno de ustedes en esta charla. Espero que sea enriquecedora, que sea motivo de respuestas y que pues les sea grato el tiempo que vamos a compartir juntos. Me encanta poder estar acá y bueno, arrancamos entrando en materia. Muy bien. Aquí tenemos el temario. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Okay? Vamos a hacer una introducción donde vamos a mencionar la definición de lectoescritura y sus inicios de forma general. Luego vamos a ver las etapas o desarrollo del proceso de adquisición. Lo vamos a explicar brevemente para que ustedes se puedan situar en esas etapas que pasan nuestros niños cuando aprenden a leer y escribir. Y tips, donde vamos a hablar de esos detalles, esos consejos que nos pueden apoyar para estar en consonancia con nuestros hijos y fomentar un proceso armónico. La siguiente. Ok. En la introducción quiero conversar con ustedes acerca de la definición de lectoescritura y de sus inicios en forma general. ¿Okay? La siguiente, por favor. Tenemos aquí una primera premisa. La lectoescritura es la base del aprendizaje de los niños y ciertamente es la base del aprendizaje de nuestros niños y por lo tanto es un proceso sumamente importante al que tenemos que meterle muchísimo el ojo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí tenemos, la base de la adquisición de la lectoescritura se encuentra en el lenguaje oral. Esta es una segunda premisa con la que quiero empezar a hacer esta breve introducción. En los años previos a la escolaridad, el proceso de alfabetización se va construyendo en casa. ¿Cómo lo vamos a ir construyendo en casa? Bueno, nosotros, ustedes, como padres, van a ser maestros de los pequeños, quienes van a aprender a leer y escribir y aunque no sea una tarea fácil, va a ser mucho más sencillo si conocen y utilizan, en primer lugar, el lenguaje. El habla con libertad. Es muy importante que nuestros niños sientan que pueden expresarse de forma oral libremente y que también ustedes como padres deben motivar a sus chicos a participar tanto en conversaciones, que hablen, como que escuchen. ¿Ok? Escuchen historias, conversaciones, rimas, canciones, historias, ¿ok? Para que entonces ellos se enriquezcan, para que luego sean
niños que puedan leer y escribir con igual gozo, es decir, con igual disfrute. Entonces, por lo tanto, las dos premisas que he mostrado anteriormente, que me hablan de la importancia del aprendizaje y que la base de la adquisición de la lectoescritura se encuentra en el lenguaje oral, son de vital importancia. Siguiente, por favor. Vamos a llegar ahora a la definición. No quise colocar un concepto rebuscado, sino plantearles lo siguiente. La lectoescritura es la habilidad para leer y escribir, como lo tienen en pantalla. Pero en un sentido más amplio es un proceso de aprendizaje en el cual los niños estarán involucrados durante la etapa inicial de su educación e inclusive antes de darse la ida al colegio en sus hogares. Esto es bien importante, ¿ok? Ustedes como padres y los docentes van a estar involucrados en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura desde y durante la etapa inicial de su educación e inclusive antes de darse la ida al colegio. Esto es algo vital que tenemos que tomar en cuenta. El proceso de lectoescritura no arranca en el momento en que los inscribimos en el preescolar, sino muchísimo antes. Arranca cuando están en casa, cuando son pequeños, cuando le damos esa primera hoja blanca, ese creyón, cuando les leemos un cuento, cuando empiezan a tener una lectura funcional del medio que los rodea, ya ahí estamos iniciando ese proceso de aprendizaje. Proceso que va a abarcar una buena parte de su educación inicial y una de las más importantes. Siguiente. El proceso de adquisición de la lectoescritura va a contener tres etapas básicas. En la prelectura, que voy a tener esta etapa que va desde el mismo momento del nacimiento y que va a agrupar habilidades de gran importancia, como comprensión y decodificación, y que va a tocar áreas tan importantes como la motricidad, ¿okay?, el lenguaje, la conciencia fonológica, etc. Esta etapa de prelectura, como les mencioné, inicia inclusive desde el primer momento que empezamos la vida. Nosotros los seres humanos tenemos y hacemos una lectura del ambiente, ¿ok? Esa lectura es funcional. Empezamos a asociar imágenes, signos a cosas. Cuando veo la M amarilla de McDonald's, cuando veo quizás el logo de mis galletas favoritas o de mis chuches, ¿ok? Entonces, de alguna manera, la lectura está presente allí. Y la escritura también, porque de alguna manera cuando yo empiezo a rayar y hacer esos palotes y esos garabatos, cuando de alguna manera expreso lo que veo y lo plasmo allí, estoy en ese proceso de prelectura. Proceso de por sí de más decir maravilloso, único y especial. Si lo vivimos con nuestros hijos, nos va a llegar al corazón, porque es ese momento donde hacemos a papá o a mamá como un palote grandote, o cuando empezamos a decir que escribimos nuestro nombre, y quizás lo que es una rayita un poco más grande que el dibujo, un poco más pequeña. Entonces, ese proceso, cuando lo vayamos viendo, lo vamos viviendo, lo vamos sintiendo, nos llega al corazón definitivamente. Luego tenemos una segunda etapa, que es la alfabetización formal, y es el periodo más amplio de este proceso. Es allí donde activamos todas las habilidades previas para empezar a leer y escribir, y va a conllevar varias subetapas. Dentro de esas subetapas vamos a tener a nuestro niño conociendo el alfabeto, manejando las vocales, vamos a tener a nuestro niño uniendo vocales y consonantes, formando sílabas para luego formar palabras, formar oraciones. Vamos a empezar a tener un niño que va a pasar de trazar rayitas horizontales, verticales, que va a pasar de rellenar figuras, etcétera, a un niño que va a empezar a hacer un trazo de las vocales, va a empezar a avanzar hasta estar alfabetizado de forma concreta. Y luego tenemos una tercera y última etapa del proceso, que es la adquisición como tal de la lectoescritura, donde ese niño, vamos a tener ya el producto final, un niño capaz de leer y escribir. Es importante resaltar
que la adquisición de la lectoescritura no es que termina en ese proceso, que se va a dar aproximadamente de manera más formal entre los 3 y los 6 años, no es que cierra allí, sino que aprendió a leer y escribir y entonces cerró. Después de esa adquisición de que ya sabemos leer y escribir, entonces viene el concretar ese aprendizaje y entonces ahí va a venir todo lo que es los aspectos formales de la escritura, lo que va a venir con la comprensión de la lectura, porque al principio todas esas cosas están mucho más inmaduras, están menos óptimas en nuestro niño. Siguiente. Ahora fíjense, es importante tener en cuenta algo y es fundamental para nuestros niños ser ejemplo para ellos. Si nosotros nos ponemos con nuestros hijos a leer, nos ven disfrutar de los libros, nos ven disfrutar de una conversación, nos escuchan recitar para ellos una rima, adivinanzas que les encantan, jugar a la charada. Eso va a permitir que ellos sientan que tener un libro en las manos es importante, porque ustedes son el ejemplo máximo a seguir. Papá y mamá son el norte, ¿ok? Entonces, de alguna manera, si papá y mamá están con un libro en la mano, o están leyéndome un cuento, o están leyendo periódico, etcétera, etcétera, ellos van a ser partícipes de esto con mayor facilidad y con mayor gusto. La segunda cosa súper importante es incentivar el gusto y el interés por la lectura desde lo lúdico y lo enriquecedor. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Si yo incentivo el gusto y el interés por la lectura, yo voy a ir ganando a un futuro lector que va a disfrutar de la actividad. Evidentemente, en esta charla estamos centrándonos en el aprendizaje de la lectoescritura, pero es importantísimo tener en cuenta que si algo no me gusta, no me llega al corazón, no me va a motivar a hacerlo. Entonces es importante incentivar ese gusto y ese interés. ¿Por qué resalto lúdico y enriquecedor? Porque si no es divertido, no me va a gustar porque tengo 3, 4, 5 años y quiero jugar. Entonces es muy importante que sea interesante trabajar desde el juego. El juego es vital porque en esas edades estamos en el juego. Y enriquecedor es que nuestros niños entiendan a través de nuestro mensaje, porque vamos a ser esos mensajeros de que la lectura es maravillosa, que la lectura nos permite informarnos, nos permite divertirnos, nos permite gozar, nos permite disfrutar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a llevarlo a visitar bibliotecas, vamos a llevarlo a librerías, vamos a permitir que escoja un cuento, vamos a leer cuentos en la noche, vamos a dramatizar esas historias, vamos a escuchar audicuentos, todo lo que lleve a trabajar la lectura. Y esto debe ir, muy importante, no reñido con el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Okay? Ya les voy a explicar por qué no debe ir reñido. La tercera cosa es desarrollar el hábito lector desde la motivación, paciencia y constancia. 3 claves indispensables para que mi niñito sea un lector y sea un devorador de libros. ¿Ok? ¿Por qué desde la motivación? Si yo motivo a leer, si yo muestro que eso es una actividad interesante, una actividad que me enriquece, que me divierte, que me hace disfrutar tiempo, voy a querer hacerlo. Segundo, si yo tengo paciencia, es decir, no te vas a sentar de 3 a 4 a leerte un libro, imposible. Voy a tener que hacerlo con paciencia porque habrá niños que se van a querer sentar a leer y hay otros que quizás se van a sentar 2 segundos y van a salir corriendo a hacer otra cosa. Entonces, paciencia para generar ese hábito como cualquier otro en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Ok? Y constancia. Un hábito no se hace en un día, ni en 2, ni en 3. Toma tiempo para hacerlo y tenemos entonces que ser constantes, presentar estímulos que llamen la atención, que motiven a la lectura y siempre ser ejemplo para nuestros niños.
cuando les decía que no sea reñido con el aprendizaje, es bien importante tener en cuenta esto. Si yo estoy aprendiendo a leer y escribir, pero siempre me regañan, o me etiquetan, o se burlan, o eso me genera llanto, me genera incomprensión, frustración, entonces yo no voy a querer tener relación con los libros porque lo voy a estar asociando con algo que definitivamente no me hace feliz. Entonces, tarea para papá, para mamá, es que la lectura y la escritura sean vistos como algo maravilloso, y así lo es, ¿ok? Tenemos que mostrarles que el mundo es muchísimo mejor cuando nos acompaña un libro, ¿ok? Es interesante esta actividad, podemos leer con nuestros hijos, historias que nos gusten, que sintamos que ellos se pueden sentir identificados con estas historias, ¿ok? Desde el equipo de Psicochamos y de Psicochamo Center tenemos material interesante. La licenciada Melissa tiene varios libros publicados súper excelentes y con mensajes maravillosos. Yo también les invito a conocer mi libro, ¿ok? Se llama El reino de la princesa y el príncipe de cartón, y teniendo material interesante para que nuestros niños lean, siendo nosotros partícipes de esto, vamos a poder acompañarles mejor en ese aprendizaje, en esa aventura de aprender a leer y escribir, de la cual ustedes son garantes, ¿ok? Pero muy importante, y lo reitero, no reñir el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, porque entonces eso va a ser enemigo de la formación del hábito lector y de incentivar ese gusto por la lectura y por la escritura también. ¿Ok? Siguiente. Muy bien. Vamos con esta reflexión para ustedes, papis y mamis, que nos acompañan en la tarde de hoy en esta charla, y que espero que esté siendo enriquecedora para ustedes. Les leo. Recordar sobre todo en el tema del aprendizaje de la lectoescritura que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo, y que apresurarlo o retrasarlo no lo beneficia. Esto es bien importante, y me voy a detener unos minutos en decirles un comentario con respecto a esta reflexión. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y de desarrollo, y la idea no es apresurarlo para que sea más rápido, en el caso de la lectoescritura, para que lea al nivel de sus compañeros, o retrasarlo para que vaya por debajo, porque hay niños que van a estar homogéneos y van a leer y escribir en los tiempos esperados y de una manera apropiada, ¿ok? Sin embargo, va a haber un grupo de niños que va a ir por delante de ese común denominador, y quizás va a ser un niño que lee y escribe muy rápido, que aprende, que se sabe el silabario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente ese niño está por encima, y quizás vamos a decir, bueno, mejor vamos a no enseñarle más, vamos a retrasar el silabario, vamos a no pasar de letra, vamos a no darle más material para que lo trabaje, sino para que vaya con sus compañeros y no se aburra. Ese tipo de cosas ocurren cuando nuestros niños están aprendiendo a leer. Y hay otro grupo que quizás va a estar por debajo de lo esperado en la adquisición de la lectoescritura. Y es importante tener en cuenta que esto es un proceso. La adquisición de la lectoescritura en nuestros niños es un proceso que tiene un ritmo y que tiene unas pautas, y que indudablemente tenemos que llevarlo con esas pautas y al ritmo que va indicando el niño. Si hay un grupo, evidentemente, de niños que no va a lograr las expectativas, que va a estar por debajo, que quizás va a encontrar más tropiezos, que quizás le va a costar más, entonces a ese niño tenemos que respetarle su ritmo, pero también tenemos que ver qué está ocurriendo. Es importante trabajar en ver, en observar cómo se está dando ese proceso. Si ese proceso se está dando dentro de lo esperado o si está por debajo de lo esperado, qué es lo que está ocurriendo. Y si yo, como mamá, como papá, puedo apoyarlo, y solamente con mi apoyo genuino, con mi amor, mi cariño, mi constancia y mi paciencia lo voy a lograr, o si de alguna manera necesito apoyo para lograrlo.
Esto es bien importante. Si yo necesito apoyo, entonces debo solicitarlo. Y es allí donde entonces quizás vamos a requerir el apoyo de un psicopedagogo para evaluar qué está ocurriendo y cómo canalizarlo. ¿Ok? Entonces es importante respetar los ritmos, no solo en el tema del aprendizaje de la lectoescritura, sino en todos los procesos que nuestros niños van a vivir y a llevar a cabo a lo largo de su desarrollo, de su escolaridad y de su vida en general. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, estamos entonces en las preguntas. Entonces, ya tenemos varias. Perfecto. Entonces a vamos ver, a ir. María, Alex pregunta, ¿es realmente importante que el niño escriba en letra cursiva? ¿Por qué? Bueno, en líneas generales, normalmente cuando aprendemos a escribir, trabajamos en letra molde o letra script, ¿ok? Porque es más consona con la parte gráfica y la parte psicomotora fina, ¿ok? Entonces es ahí, bueno, que la construimos en base a circulitos, palitos, etcétera, como todos sabemos. Luego entonces hay una parte en la que empezamos a pasarla quizás un poco mal porque no todos los niños van a tener una psicomotricidad fina óptima para trabajar la letra cursiva. Yo considero que escribir a mano es importantísimo para el aprendizaje y para el desarrollo cerebral, etcétera, etcétera. Que sea en letra script o letra cursiva, pues evidentemente va a depender en mucho del colegio. Hay instituciones que son muy celosas con la letra cursiva e inclusive con determinados métodos. Quizás muchos de nosotros en la escuela tradicional aprendimos a escribir con el método Palmer, que lleva, bueno, muchos adornos, muchas vueltas, y quizás eso es trabajoso, es tedioso, y hay algunos niños que sencillamente les cuesta muchísimo y les frustra muchísimo, y papá y mamá también se frustran muchísimo. Sin embargo, sí es importante que nuestros niños escriban a mano. Escribir a mano es muy importante a nivel neurocognitivo. Entonces, es importante que escriban a mano, sobre todo ahora que estamos muy ligados y nuestros niños, lamentablemente, en mayor o menor medida, están más inmersos con el tema de lo tecnológico y están utilizando muchísimo menos su psicomotricidad fina a plenitud, igual que su coordinación óculo-manual, al igual que un montón de habilidades que tienen que ver con su cuerpo y que tienen que ver con las psicofunciones. Entonces sí considero que es importante. María, ¿puedes comentar brevemente, por si acaso, qué es la motricidad fina? Muy bien. La motricidad fina es todos aquellos movimientos que van a llevar a que yo mueva mis manitos, todo lo que son las prensiones, la prensión para agarrar el lápiz, la prensión para agarrar, por ejemplo, cositas pequeñas, botones, y meterlo a una botella, por ejemplo. Todas esas cosas son las que me permiten a mí asir, tomar, agarrar y también aprender. ¿Okay? Entonces es muy importante que esos movimientos que no solo incluyen manos, dedos, muñecas, sino incluyen antebrazos, codos, e inclusive hay movimientos amplios que van a incluirme el brazo, pero indudablemente son los que se relacionan ante nada con mis manitas, el uso de mis manitas. ¿Ok? María, ¿podrás comentar, por ejemplo, dentro de estos movimientos, cuáles son aquellos que podrían ayudar a que luego el niño pueda agarrar bien el lápiz, escribir? Muy bien. La prensión más importante es la de pinza fina, que es la que me va a permitir hacer esto para yo luego agarrar. En este caso estoy tomando un portamina en un lápiz, el lápiz es mucho más delgado, pero me va luego a permitir hacer esto. Entonces, esos movimientos, de alguna manera, pueden ser el que les acabo de describir. Por ejemplo, caraotas o granos, y entonces tomar un granito por vez y meterlo en un potecito. Esto va a ser jugando y me va a permitir entonces desarrollar este movimiento, ¿ok? O el de la prensión de arrastre, donde yo voy a colocar los botones, por ejemplo, o tacos, bloques pequeños, y entonces voy a colocarlos en la mesa y los voy a arrastrar sobre ella para dejarlos caer en otro envase. En la pintura dactilar, ¿ok?
el utilizar los dedos como arañita, ¿okay? El rasgar, el hacer bolitas de papel, el jugar con plastilina o masa moldeable, el trabajar con arena, ¿ok? Todos esos movimientos me van a permitir trabajar la motricidad fina, desarrollarla y mejorarla y adaptarla al trabajo de la escritura específicamente, ¿ok? Para la escritura hay muchísimos ejercicios interesantes, muchas cosas que me pueden ayudar cuando estoy en esa etapa de prelectura, que no solo va a incluir la lectura, que también va a incluir los trazos, empezar a trabajar con creyones de cera que ofrecen menos resistencia, también trabajar con la parte de pintura dactilar y en hojas grandes, en hojas amplias, porque todavía nuestros chiquitos no se saben circunscribir al espacio de una hoja pequeña. Para ellos todavía eso no es limitado, sino infinito. ¿Ok? Lo bonito de esto es que a veces pensamos que enseñarles a leer y escribir es literalmente que escriban y lean, y resulta que hay muchas cosas predecesoras súper importantes y el uso del juego que también nos van a ayudar con esto. A ti dice, ¿a partir de qué edad se introduce a los niños a la escritura cursiva? ¿A partir de qué edad? Eso va a depender en gran medida del colegio, del país, pero en líneas generales, en el primero y segundo nivel de preescolar, voy a estar en el apresto. En el primer nivel estoy en el apresto, donde quizás hago solo rayitas, circulitos, copio patrones, etc. En el segundo nivel ya voy a ir trabajando letras, etcétera. Y en un tercer nivel pudieran eventualmente estarme solicitando al final de ese periodo escolar la escritura cursiva. Sin embargo, hay lugares donde voy a escribir o me van a pedir la letra cursiva en primer grado, en primaria, por decirlo de alguna manera. Sé que algunos no nos están escuchando y viendo de Venezuela, pero en líneas generales eso va a depender mucho de eso. Hay sitios en donde no nos van a pedir escribir cursivo, sino siempre van a escribir de forma script o en letra molde o en letra carta, como lo llaman en algunos lugares, ¿ok? Entonces, eso depende mucho del sitio. Sin embargo, hay que evitar como sentir tanta presión con respecto a la letra cursiva y más bien preparar a nuestros hijos a que si la tienen que usar, ellos estén lo mejor preparados posible a nivel de psicomotricidad fina, a nivel de sus manitos, deditos, ¿ok? E inclusive brazos, hombros, postura corporal, coordinación oculomanual, etcétera, para trabajar la escritura cursiva. También otro dato importante, la escritura cursiva quizás para algunos niños es muy trabajoso y si tenemos un niño inquieto, un niño hiperactivo, un niño que empieza a mostrar de repente mucha inquietud, le va a generar, digamos, mucho estrés trabajar la cursiva porque es muy delineada. Para otros va a ser muy sencillo. Entonces es importante tener calma, paciencia y motivar con esto que les digo, el trabajar muy libremente, la parte psicomotora fina va a ayudar mucho a ese tema. Muy bien, Gabriela escribió, ¿me pueden indicar el nombre de los libros? Yo se los escribí, María, pero no sé si puedes volver a mostrar, por favor, la portada del tuyo. Claro, claro, no sé si la ven de forma allí correcta. Se llama El Reino de la Princesa y el Príncipe de Cartón, lo pueden encontrar a través de Amazon, en donde se encuentren. Y bueno, les invito a leerlos, al igual que los libros de Melissa, ¿okay? La graduación del monstruo y otros que son de gran interés para trabajar con nuestros niños y que siempre trabajar desde lo lúdico y lo enriquecedor, desde de repente formar parte del cuento, inventar un personaje a medida que se lo voy leyendo, hacer voces, generar que ese niño quiera trabajar con un libro, quiera tenerlo, le guste, esté pendiente de esa hora de leer y de esa hora de participar, porque también nos permite compenetración con nuestros niños. ¿Ok? Muy bien, Julie dice, qué rico espacio, muchas gracias. Tengo preguntas un poco más técnicas. ¿Son adecuados los lápices Jumbo a la hora de escribir o pintar? Evitar doblar la hoja, es decir, cambiar un poco el ángulo, interrumpe el proceso.
No, para nada. Los jumbos son unos excelentes lápices porque al principio necesitamos cositas más gruesas como los creyones de cera, los creyones normales y sobre todo aquellos que nos ayuden al correcto agarre del lápiz, ¿ok? Porque entonces si no empezamos a tener niños que me hacen esto o que me lo agarran así, extremo, pero puede ocurrir. Entonces estos lápices que tienen la forma triangular me van a ayudar al correcto agarre futuro del lápiz o creyón. Importante también que estar allí atentos, tener el tema de la lateralidad por allí, si tengo mi niño zurdo o mi niño diestro, entonces apoyarle, sí, ladeando un poco el cuaderno y permitiendo que sea más cómodo. Pero indudablemente hay que evaluar cada caso de acuerdo a las cuestiones particulares, pues puntuales de por qué ocurre de alguna manera el colocar el cuaderno más de un modo o del otro. También tendríamos que verificar qué otras cosas hay allí. Muy bien, Alex pregunta, ¿qué actividades se pueden ofrecer a los niños que se encuentran en lectura silábica y no logran pasar más allá de la decodificación? Ok, eso es una pregunta súper interesante, papá. Y la lectura silábica es cuando, le nos quedamos ahí, mi, ma, me. Entonces es muy, muy rudo porque en el colegio nos están diciendo, no lee fluido, tiene que leer fluido, lectura silábica, y quizás su ritmo y su tiempo todavía no dan para que se suelten esa velocidad lectora que esperamos. ¿Okay? Entonces ahí habría que ver qué está ocurriendo, si está en los tiempos o si está rezagado, y apoyar un poco el mirar la palabra primero, tratar de llevarla a la impronta y luego soltarla, ¿ok? Entonces eso hay que hacerlo, mira, vamos a sentarnos, vamos a ver lo que vamos a leer, sea que están en el silabario, en el texto del colegio, y entonces tratar un poco de que ese niño primero decodifique en silencio y luego lo verbalice lo más fluido posible. Pero indudablemente lo que va a ayudar en eso es que no pasamos fácilmente de los silábicos si no tenemos el manejo de las sílabas correctas, si no entendemos, es decir, si no tenemos en memoria visual, si no tenemos todo eso bien archivado y bien organizado, o sea, es decir, si el aprendizaje ha sido más rápido, si voy pasando lecciones por pasar, ¿ok? Entonces eso me va a generar esa lectura silábica porque tengo duda de avanzar. Es como cuando voy por una calle llena de baches, ¿ok? Entonces voy como con cuidado porque creo que puedo caer. Entonces bien importante ese aspecto. Muy bien, Alex pregunta, ¿cómo ayudar a los niños que no saben ubicarse en el espacio del cuaderno? Muy bien, pudiéramos trabajar en cuadernos en casa colocándole una seña de color, donde vas a iniciar de repente una pelotita o una marquita roja, es decir, tratar de ubicarlos a nivel gráfico para que puedan trabajar, por lo menos ahí en los que trabajan en cuadernos doble línea, entonces podemos colocar la línea superior es el cielo, la línea de abajo es la tierra, ¿ok? Y la inmediatamente superior es la grama. Entonces, ahí pudiéramos apoyarlos a que se posicionen en cuanto a las letras que van en solo esa línea, que son las vocales, la C, la S, y las que van hacia arriba o hacia abajo, como la L o como la J. ¿Ok? Entonces eso va a ayudarles a definir espacio y a ubicarse en la hoja mucho mejor. Indudablemente, la doble línea es para niños que están más grandecitos. Al inicio, con nuestros niños más pequeños, podemos poner una marca de color, una carita. También dependerá de lo que nos paute el colegio y de las circunstancias particulares del docente. Ok, por acá una mamita me comparte. En mi caso tengo un niño que tiene 7 años y en la escuela que estaba anteriormente no le daban mucha importancia a este tema. Ahora bien, en la nueva escuela va muy atrasado en comparación con los otros niños. En la escuela me están dando un excelente apoyo. Lo tengo con una psicopedagoga, pero yo como mamá no sé cómo apoyarlo en casa porque sí entra como en frustración. Muy bien. Es evidente que entra en frustración porque se siente en desventaja con los otros niños. Es importante valorar qué ocurre allí porque evidentemente hay un rezago, ¿okay? Y está rezagado con respecto al aprendizaje porque quizás en la institución anterior
tenían un manejo diferente de respetar los tiempos mucho más, dejar que el niño vaya aprendiendo y haciendo, pero indudablemente estando en otra institución donde la estrategia es otra y la idea es diferente, entonces sí hay que trabajarlo con calma, apoyarlo con el psicopedagogo es excelente, y desde casa, lo que he dicho, vamos a sentarnos a leer, vamos a colocarle en la habitación figuras del abecedario, de las vocales, vamos a trazar en el suelo en una hoja grande las letras, entonces te vas a parar en la A, te vas a parar en la MA, búscame la ME, trabajar un poco desde esa otra forma que me permite moverme, que me permite jugar y que me permite relajarme también. Pero es importante buscar ayuda, papá, mamá, que me escuchan y que nos están viendo y nos acompañan hoy. Importante solicitar ayuda cuando ven que hay un problema puntual y cuando la situación no se está resolviendo y nuestro niño está pasando un mal momento con respecto a la adquisición de la lectoescritura, porque lo que nos interesa es que nuestro niño pueda aprender a leer y escribir de forma correcta, porque es indispensable para sus futuros aprendizajes, ¿ok? Alex pregunta, ¿cómo trabajar la escritura espejo? La escritura espejo, en líneas generales, tiene que ver mucho con la lateralidad, ¿ok? Entonces es importante trabajárselo ubicando el margen del cuaderno y trabajar primero la lateralidad, como les dije, ¿ok? Tenemos que tener claro si nuestro niño es zurdo, si nuestro niño es cierto o si nuestro niño eventualmente tiene algún desfase en ese sentido. Y lo otro es que de forma práctica podemos eventualmente a nuestro niño trazarle el margen del cuaderno de un determinado color o hacerle una marca y decirle de aquí hacia allá. Y siempre hacer lectura de imágenes, por ejemplo, y trabajar siempre solo con los ojitos, luego con los deditos, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces de repente voy a trazar de la flor que está en la izquierda, la abejita va a la siguiente flor que está al lado derecho. Entonces trazamos de repente con los deditos, solo con nuestra vista, leer las imágenes que tienes en esta hilera, por ejemplo, de la izquierda a la derecha. Entonces tengo corazón, triángulo, flor, estrella, casa. ¿Ok? Entonces eso un poco nos va a ayudar a ir favoreciendo ese proceso de ir de la izquierda a la derecha en la lectura. Muy bien, y tenemos para cerrar 2 comentarios que te deja María. Alex dice, gracias por este espacio de aprendizaje, que vengan más temas. Y Tati dice, excelente espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ustedes, excelente público, excelentes papis y mamis que por estar aquí con nosotras, pues están comprometidos con sus niños. Bravo por ello, por más papás como ustedes. Ya Jaira manda una manita. Muy bien, continuamos. Continuamos. Fíjense, nosotros desde Psicochamo Center estamos nuevamente invitándoles desde este espacio a las jornadas de orientación psicopedagógica que se van a llevar entre abril y mayo de este año. Ya estamos arrancando porque ya hoy estamos en día 4 del mes. Entonces, la intención de las jornadas de orientación psicopedagógica es que ustedes, papis y mamis, que tengan preguntas, necesidad de plantear casos específicos y de recibir esa orientación, ese qué debo hacer, a dónde debo ir, qué podemos trabajar, qué no debemos hacer, o buscar ese apoyo luego con una evaluación y atención psicopedagógica, pueden participar en esta jornada. Esto consiste en estar en un espacio con papá y mamá, o papi o mami, con mi persona, y entonces poder a través de la conversación plantear el caso, las preguntas y qué es lo que quieren saber, ¿ok? Entonces de ahí se parte luego a una eventual evaluación y luego a un eventual acompañamiento para ese niño, de acuerdo a lo que conversemos y a lo que veamos por su historia académica y por lo que ustedes me indiquen, ¿ok? Entonces los invitamos a participar próximamente. Desde Psicochamos van a tener toda la información para que puedan entonces anotarse en esas jornadas de orientación psicopedagógica. Desde ya les espero con todísimo gusto
para acompañarlos y apoyarles y orientarles en la aventura de aprender y crecer con sus chamos. Bueno, esa soy yo, ¿ok? Y soy parte del maravilloso grupo de Psicochamo Center. Soy psicopedagoga, como ya Melissa me presentó al inicio, y también pueden seguirme a través de @se habla de chamos, es mi espacio, y bueno, por ahí comparto cosas que tienen que ver precisamente con el área del aprendizaje y con todo ese mundo de nuestros chamos en cuanto a su desarrollo académico y cosas que le interesan a los papás y a las mamás que de repente pues pueden nutrirles y apoyarles y darles luz con respecto a esas cositas que hay en el día a día. Se queden con la palabra que me encanta, ¿no? Que es aprendizaje y emoción, alegría, para tener niños lectores, niños que entonces puedan acceder a la información por ellos mismos y luego en un futuro puedan ser personitas críticas y bien formadas. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a nosotras estar acá y bueno, los espero seguirlos viendo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a correo les vamos a estar enviando entonces la grabación, el link del cuento que nos compartió María y también de los materiales de los cuales somos autoras. Y bueno, me encantan estas palabras entonces que nos deja María. Y hoy entonces una de las cosas más importantes que creo que aprendimos es que lectura y escritura tiene que ver con muchas cosas y una de ellas es la parte lúdica. Recordemos que un niño es juego, ¿no? En Venezuela hay un escrito muy lindo que dice que niño es bulla, ¿verdad? El juego es bulla, ruido, emoción, y parte un poco de que nuestros niños encuentren el interés por la lectura y en la escritura, parte mucho de vernos a nosotros interesados por esto, pero es justamente por esta oportunidad valiosa que tenemos de transmitirles el conocer el mundo, tanto el mundo de afuera, ¿verdad? Como el mundo de la imaginación. Entonces, bueno, les agradecemos mucho por estar aquí. Nos vemos en próximas jornadas. Nos pueden escribir vía las redes sociales o por el correo a través del cual les llegó el link. ¿Qué otros temas les interesa? Que aquí estamos pues interesados en poderles brindar más espacios como este. Que estén muy bien y chao.